Hacemos la oración y luego ya se desconecta la gente si quiere. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos. A ver, ahora por favor todo el mundo apaga las cámaras y apaga los audios. Cuando empiece la tertulia ya las preguntas, pues ya volvemos. Ahora simplemente miramos las fotos que nos ha puesto el profesor y le escuchamos. ¿De acuerdo todo el mundo? Vale, pues adelante. Estamos en la segunda sesión del aula tradicionalista, donde estábamos planteando el otro día, pues esto, el tema de geopolítica. Dijimos que iríamos de lo más genérico a lo más concreto, que entonces la primera sesión era pues analizar realmente, entender un poco lo que es la geopolítica y la importancia para Rusia como imperio, ¿no? o mejor dicho, como polo de poder en la geopolítica, y que desde la caída del muro de Berlín, pues la vieja Unión Soviética se estaba constriñendo. Habíamos visto, bueno, los equilibrios de poder, el papel de Estados Unidos, lo acabaremos de ver mucho mejor en la tercera sesión. Y por último, pues estuvimos viendo, bueno, haciendo reflexiones de esa frontera tan importante entre Eurasia, bueno, dentro de Eurasia, lo que sería pues la importancia entre la conexión rusa, que volverá a salir hoy, y Alemania, que eso es lo que Estados Unidos ha intentado y ha conseguido evitar, para evitar que se creara un eje geopolítico, económico, de peso demográfico euroasiático. Bueno, los que no estuvieran, pues tienen ahí, como se ha dicho, colgada la sesión o la piden en administración@elcriterio.es, o si no en la página web de elcriterio.es. Entonces, hoy vamos a seguir con estas reflexiones, pero vamos a ir concretando y viendo Ucrania, y bueno, haremos una mezcla de reflexiones geopolíticas y sobre todo nos concentraremos en unos personajes. Y después, la tercera sesión, veremos, digamos, quizás el marco ideológico, cuestiones muy importantes que son, digamos, y lo reflexionaremos, que la importancia de las doctrinas a la hora de, en geopolítica, tomar o no tomar decisiones o digamos, los cambios políticos o las, digamos, influencias. Bueno, veremos unas escuelas, digamos, en Estados Unidos, de los neocons, por ejemplo, que son los que han activado buena parte de los últimos conflictos después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Creo que eso corresponde a lógicas económicas, pero también a lógicas ideológicas. Esto es muy importante para entender la geopolítica, ¿vale? Mira, para ir rápidos, hoy que quería leer El Gran Tablero Mundial, que es una obra de un autor de apellido casi impronunciable, Dzerzhinsky, así, que se titula El Gran Tablero Mundial, y bueno, es una obra muy sencilla para empezar a entender lo que es la geopolítica. Entonces, uno se asusta porque cuando se explica por qué causas cae el Imperio Romano como una potencia regional en su momento, cuando solo se conocía el Mediterráneo como centro del mundo, pues curiosamente uno dice, anda, pues esto es muy parecido a lo que estamos viviendo. Dice así, en primer lugar, el imperio creció demasiado como para poder gobernarlo desde un único centro. En cuanto se dividió en el imperio oriental y occidental, se destruyó su carácter de monopolio del poder. Que esto un poco lo vimos el otro día cuando veíamos que Europa, frente a Rusia, ahora se ha unido, pero Europa en la Unión Europea, en el fondo hay un eje que es Francia-Alemania, y si algún día se rompe Europa, pues Alemania se quedará con su marco, volverá al marco. Esto se puede
casi asegurar, y crearía una microeuropa de estilo alemán, ¿no? Y Francia tendría que conformarse con la influencia sobre el sur de Europa. Bueno, pero era esto, la debilidad del poder. Luego dice un hedonismo cultural, que gradualmente socavó la voluntad de grandeza de la élite política. La sociedad romana cayó en una especie de, bueno, lo que estamos viviendo, esta especie de hedonismo. Y en tercer lugar, la inflación sostenida. Esto lo han estudiado muchos autores, como el Imperio Romano quedó socavado por una desmoralización brutal, una pérdida de sentido de cuál era el destino de Roma, y luego económicamente había que mantener una estructura de Estado tan bestial que constantemente había que emitir moneda, y eso generó una inflación que empobreció absolutamente a Roma. Bueno, pues esto no nos lleva muy lejos a lo que estamos ahora en Europa. Hubo otra cuestión, por ejemplo, cuando habla de Ucrania, es muy interesante porque dice que Ucrania es el pivote para que Rusia, digamos, esté conectada con Europa. Si Rusia perdiera Ucrania, y lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania es que Rusia está intentando recuperar esa Ucrania que se separa de la Unión Soviética cuando cae la Unión Soviética, pues Rusia primero dejaría de ser un imperio, ¿no? O un polo de poder mundial, y tendría que limitarse pues a toda su frontera asiática, al Cáucaso, pero perdería, digamos, su quinta esencia de poder mundial. Y por eso, en la lógica de los poderes geopolíticos, pues para Rusia, Ucrania es muy importante. Este Putin, no este Putin, sea ahora, dentro de 20 años o dentro de 100 años. Bueno, entonces, estos son como unas pequeñas reflexiones para que veáis que la geopolítica se está pensando, la trabaja gente, mucha gente, intelectuales, hay muchos institutos, think tanks muy importantes, sobre todo norteamericanos. Y de hecho, las políticas que estamos viendo ahora en Ucrania, la guerra en Ucrania, ha estado pensada, calibrada, evaluada, y es la aplicación de teorías que ya se habían escrito mucho antes, ¿vale? Bueno, entonces dentro de estos expertos en geopolítica hay un neocon que es Robert Kaplan, que escribió La venganza de la geografía en el 2013. Es una obra que está bastante bien porque da a entender la importancia, y ahora lo intentaré explicar, de cómo la geografía al final condiciona muchas veces las decisiones geopolíticas. Esto es evidente. Cuando España es invadida por Napoleón, pues es evidente que tiene que entrar por Navarra, o por Guipúzcoa o por Cataluña, porque no queda más remedio, no va a atravesar los Pirineos, ¿no? Bueno, la geografía va a estar ahí siempre, ¿eh? Y entonces recupera esta idea para poder entender muchos de los acontecimientos que pasan en el mundo a nivel internacional. Y entonces dice, la geografía es un telón de fondo en el que se desvela el drama humano de las ideas, la voluntad, el azar. Por lo tanto, nosotros añadiríamos, y la providencia también, pero muchas cosas ocurren por azar a veces, porque se quieren que ocurran, porque hay élites, oligarquías, luego veremos la importancia de algunas oligarquías en el conflicto ucraniano, o también, evidentemente, hay temas humanos. Pero la geografía no deja de ser muy importante, y es la primera parte de esta sesión, y luego veremos pues la acción de la voluntad de algunos oligarcas norteamericanos para enriquecerse en Ucrania, y cómo esto también ha llevado al conflicto. Mirad, ahí tenéis dos mapas. Aquí tenéis dos mapas, el de la izquierda, que son colorines, rosas y tal, es el mapa de la guerra actual, ¿no? Donde en Ucrania, donde Kiev al principio es atacada, cuando ven que los rusos que no pueden tomar Kiev y que no va a ser una especie de golpe de estado rápido, sino que eso se va a convertir en una guerra, también pues, se retiran. Kharkov, ahí están presionando a Kharkov, porque Kharkov les servirá de entrada para cercar a todas estas zonas que son todavía ucranianas, pero que esas tropas van a quedar envueltas, va a haber un envolvimiento de tropas. Y luego las zonas rusófonas, que aquí ya había una guerra civil desde el 2014, pero que tampoco se ha querido hablar de ello. Bueno, y ahora los rusos, una vez en Kiev dicen no podemos entrar, pues todas sus tropas han ido a esta zona,
Y decíamos el otro día que la lógica, veis que es unirse con la Transnistria, que decíamos, esto es muy importante, ¿no? Porque es una especie de reducto rusófilo, rusohablante, es una frontera con Ucrania, con Moldavia, y al final Rusia lo que quiere es, la lógica geopolítica sería que Ucrania, primero conquistarla toda, pero si no quiere, si no puede, le da igual, por lo que veremos enseguida, ¿no? Y por otro lado, lo ideal sería quedarse con Moldavia, que no está en la OTAN. Moldavia tiene muy poco ejército, tiene mucha población prorrusa y todavía funcionan las oligarquías viejas comunistas, por lo tanto con Moldavia se podría hacer con cierta facilidad. Y más adelante, aquí está Rumanía, que veremos que es muy importante para la lógica del poder ruso, del imperio, de la geopolítica rusa, ¿vale? Pero ahora, si lo comparamos con el mapa de la derecha, es geográfico, es un mapa geográfico, no es un mapa de la guerra, y lo que vamos a ver es que esta decisión de dedicarse a esta zona, concentrar todas sus fuerzas, tiene una lógica aplastante. A la derecha, que es el mapa geográfico, vemos que hay el río que cruza Ucrania, que es el Dnieper, es muy importante, pues donde vemos las zonas rojas o Crimea, las zonas que ahora se está atacando, Jersón, los rusos tarde o temprano quieren atacar Odessa y así cierran Ucrania al mar y unirse con la Transnistria. Pues si lo vemos comparado con la derecha, veremos que son zonas verdes, zonas de ríos. Enseguida veremos un mapa de la producción agrícola y veremos que en esas zonas que los rusos se quieren quedar, se van a estancar. Primero, es una zona, digamos, geográficamente normal, o sea, es decir, que no sé cómo decirlo, he oído que había un militar, luego nos lo comentará, pero bueno, hay zonas defensivas naturales que una vez se instala ahí el ejército, un ejército es muy difícil sacarlo y los ucranianos no tendrán fuerza. Pero esa zona se está batallando en Jersón, Mariupol, lo hemos visto, y esa zona verde que veis a la derecha es la zona más rica de Ucrania en cuestiones de agricultura, en cuestiones de fertilizantes. Y esto es una de las cuestiones. ¿Dónde está la riqueza? Porque en el fondo a Rusia tampoco le importa, no va a dedicar todas sus energías, porque no las tiene, a conquistar toda Ucrania, sino va a intentar conquistar donde hay más riqueza de Ucrania. Y esto es evidente, por ejemplo, en la riqueza agrícola, que es el mapa a la izquierda, el verde. Si vemos al tiro para atrás, ese mapa donde están los rusos, ese mapa donde están las zonas verdes tocando Crimea abajo al sur, son las zonas donde en este mapa vemos que hay la mayor producción de trigo, 40% de la producción de trigo de Ucrania. Por eso el control del mar Negro es tan fundamental, porque todo ese trigo sale para el resto del mundo por esos puertos, por Odessa, por Mariupol, y entonces si eso lo conquista Rusia, pues Ucrania ya no puede ser exportador de trigo, pues mucho más caro porque se tiene que ir por Polonia, etc. Ahí hemos de pensar que también hay algo muy importante, que es la mayor producción del mundo, junto con otras zonas de Rusia, de fertilizantes. Sin los fertilizantes, y por eso ahora se está negociando a toda prisa, a pesar de la guerra, de que puedan salir fertilizantes, pues aparte por el Mar Negro, para alimentar pues población, bueno, para permitir cosechas que alimenten población mundial. Porque aquí ha ocurrido un poco de tormenta perfecta, que es guerra de Ucrania. Ucrania es uno de los grandes productores, junto con Rusia, de trigo. Rusia y Ucrania, por cuestiones de embargos y de guerra, no pueden exportar trigo. Se tendría que recurrir a la India. Este año ha habido una cosecha absolutamente fatal en la India por sequía, y entonces eso significa que los graneros mundiales van a estar muy justitos, muy justitos. Pero además, sin los fertilizantes, pensemos que son las tierras más ricas del mundo y productores de fertilizantes, no se podrían realizar en buena parte del mundo lo que se llaman las varias cosechas. Antes se hacía una cosecha en un terreno y ya está, al año. Ahora se pueden llegar a hacer hasta 4 cosechas en terrenos, en según qué zonas,
porque los fertilizantes a nivel mundial se están utilizando los mejores fertilizantes que vienen de ahí. Entonces, Rusia, pues le interesa esa zona. Esa es la zona más rica, agrícolamente hablando, de Ucrania. Además, si tiramos al del mapa geopolítico, veríamos que es una zona geográficamente homogénea, son llanuras, ahí se defiende muy bien el ejército, y por lo tanto, una vez ocupado eso, sacar de ahí a los rusos, bueno, sería muy difícil, ¿no? Y de hecho es la zona más rica. Si veis el mapa aquí a la derecha, que es un mapa de renta per cápita en Ucrania, salvo la zona de Kiev, evidentemente es la capital, es una zona rica, comparativamente hablando, Ucrania es pobre, pero bueno. Las zonas donde había más industria y más riqueza la vemos a la derecha, son las zonas rusófilas, rusohablantes, eran las zonas que Putin está convencido que se iban a sumar rápidamente en su llamada operación militar, y además es donde había industria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora claro, todo eso ha quedado destruido, pero en el fondo, quedándose con esa parte de Rusia, es lo que ya estaría tranquila, Rusia ya habría cumplido con su lógica, ¿no? Ya domina, digamos, Ucrania sin dominarla territorialmente. Entonces, aquí he puesto una cita de un libro de Kaplan, muy interesante, A la sombra de Europa, Rumanía y el futuro del continente, del 2017, donde ella avisa que Rusia, lo que dijimos el otro día, si Rusia está siendo apretada por la OTAN, apretada, cada vez se acerca más a Moscú, Rusia tiene que reaccionar al revés, tiene que irse expandiendo, no puede perder Ucrania, pero no se acaba ahí, sino que necesitaría pues llegar a Rumanía, fuera como fuera, y este era el gran proyecto de la URSS, insisto, o de Rusia con Putin o sin Putin. Es una sinergia geopolítica. Y comerse aquí en Moldavia, que dijimos, lo ya hemos citado varias veces, Moldavia, pues comérsela también. Entonces, bueno, una vez se hayan comido de esa los rusos, ya pueden entrar en la Transnistria, pueden comerse Moldavia y a presionar a Rumanía. Y esto pues es este juego geopolítico de expansión, o te expandes o te contraes. Y cuando hay las fronteras estables, son estables un cierto tiempo, porque tarde o temprano volverán a aparecer los mismos conflictos. Bien, entonces aquí otra cosa curiosa es que ¿por qué China se ha puesto de lado? China se ha puesto de lado y nadie, bueno, nadie entiende. Los expertos sí que lo entienden, pero la gente dice, China es comunista, Putin representa la vieja Unión Soviética. Esto evidentemente no es así, pero bueno, también tiene su lógica interpretarlo así. Entonces, ¿por qué China y Rusia no se unen a lo bestia? Igual que Europa está apoyando a Ucrania y Estados Unidos, ¿por qué no China empieza a enviar armamento a Rusia? Como lógica, digamos, al menos de la vieja ideología comunista, o al menos para que el poder mundial no se quede en Estados Unidos. Y entonces hay muchas respuestas de por qué China no se está mojando en este conflicto, en la guerra de Ucrania. Ahí también os he puesto una cita a la derecha abajo, que es de Robert Kaplan, que pues, está sacada de una entrevista, que dice, bueno, China es una potencia ultrarrealista, que a contrario de Estados Unidos, porque Estados Unidos, esto lo hablaremos ya el próximo día, para entender cuál es la lógica de Estados Unidos, que es una lógica imperialista, pero casi podríamos decir mística, ¿no? Para ellos, y veremos qué es lo que esconde detrás todas estas doctrinas imperialistas norteamericanos, para ellos tienen la misión universal de extender la democracia por todo el mundo. Y por lo tanto, teóricamente, igual que se hizo la guerra de Irak para que Irak fuera una democracia, o de Afganistán para que fuera una democracia, ya hemos visto cómo ha quedado Afganistán, pues aparentemente es una lucha ahora en Ucrania por la libertad. Hay una ideología, pero China no. China está apoyando, haciendo miles en África, por ejemplo, está haciendo miles de acciones, comprando terrenos, pero a China no le importa expandir el comunismo, le importa expandir su sistema económico, que es la que le permitirá a su vez mantener el Partido Comunista, la oligarquía comunista, y la ideología, pues bueno, está esta como podría estar cualquier otra. Pero China en este sentido es muy práctica. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, para que lo entendáis,
China ha hecho cosas brutales. Hace unos años, 2 o 3 años, me parece, os acordáis que hubo unos incendios en el Amazonas brutales y le acusaban a Bolsonaro de ser el culpable. Claro, Bolsonaro es como de la ultraderecha, para entendernos, o el populista, y le acusaban de que su mandato se estaba quemando de la Amazonia, pero no era así. Lo que se estaba quemando era la Amazonia de Bolivia, gobernada por Evo Morales, donde ya se habían llegado a acuerdos con China y con estos estados que son narcoestados, para que esas zonas que se iban quemando a posta de la Amazonia, esas zonas se conviertan en campos de cultivo de opio o de cocaína, algo sí, de la coca, para la droga. Y todo eso se está haciendo, digamos, con el apoyo, digamos, logístico de China, que es la que construirá, ya está construyendo, de hecho, grandes infraestructuras para que desde el Amazonas hasta el Pacífico pues puedan todas esas ingentes cantidades de material para hacer droga, para mantener el narcotráfico, pues ya está. Pero China lo hace a cambio de ¿qué? De que le concedan producción en la minería, en Bolivia, etc. Bueno, lo está haciendo en África y aquí en Ucrania también. Este es un mapa no muy conocido, pero es muy interesante, porque esta zona más naranja que vemos, que corresponde más o menos, imaginaros, a la amplitud de Bélgica. Todo esto es como Bélgica, ¿eh? Esta zona es tan grande como Bélgica, 30.000 millones de kilómetros cuadrados. Esto lo ha comprado una empresa, bueno, lo ha comprado, hay un usufructo de 50 años de una empresa china, estatal china, para permitir producir grano que luego, pues evidentemente, va a China, para que, digamos, China tenga garantizada su supervivencia. Pero imaginaros lo que es brutal, con lo cual una guerra entre Rusia y Ucrania a China no le interesa. No le interesa que pierda Ucrania, no le interesa meterse con Rusia y, bueno, está mirando de lado. Pero no solamente es este interés, son muchísimos más. Para que China mantenga toda su población necesita varias cosechas al año, por lo tanto necesita fertilizantes de Ucrania, no puede romper con Ucrania. Y entonces esto explicaría un poquillo la posición de China tan rara, si lo miramos simplemente superficialmente, que tendría que, por lógica, apoyar brutalmente a Rusia. Y si China apoyara a Rusia, Rusia se come a Ucrania. Pero bueno, esto es la geopolítica. Bien, entonces aquí viene la clave de los gasoductos, que la vimos ya un poco el otro día, pero ahora la vamos a ver en profundidad y nos va a llevar a los agentes concretos, a personas que están implicados en todo el lío de la guerra, y además son norteamericanos. El mapa de la izquierda mía está el Nord Stream, que os acordáis que ya lo comentamos, que ya hay un Nord Stream 2 que se estaba acabando y era lo que permitiría que desde Rusia, aquí en gris, llegara directamente a Alemania gas, ya en grandes cantidades, porque había 2 gasoductos enormes, y sin necesidad de cruzar Ucrania, sin necesidad de cruzar Polonia, sin necesidad de cruzar Bielorrusia, sobre todo Ucrania. Y luego por el sur también, en rojo, está el South Stream, el canal del gasoducto del sur, donde Rusia puede, a través de Italia o por la vieja Yugoslavia, pues llegar también a Alemania. ¿Esto qué implicaría si se aplicara, si se hubiera aplicado? Que toda la zona de Ucrania, sus gasoductos ya no serían imprescindibles y entonces, lo que decíamos, Rusia llega a un pacto con Alemania directamente para suministrarle gas y entonces su influencia sobre Ucrania ya es poderosa, porque entonces le cierra el gas a Ucrania si no obedece y ya está, ¿no? Bueno, todo esto se trunca con la guerra. Alemania decide que los Nord Stream no se van a poner en marcha y bueno, y nos vamos al mapa de la derecha, que es el mapa de gasoductos de Ucrania. Es el mapa de gasoductos. Son los que están ahora cortando, como habéis oído en las noticias, Rusia. El que va a Polonia ya lo ha cortado
porque no interesa, porque no le pagan rublos. Hungría también se ha puesto de lado, si os acordáis, Orbán no quería romper con Rusia, no quería enfrentarse a Rusia. ¿Por qué? Porque es evidente que el gas lo recibe directamente, con lo cual Hungría necesita que ese gas siga fluyendo. Bueno, perdón, también me vuelvo a la izquierda. Aquí está Turquía. Este gasoducto verde es también interesante porque es la competencia del gasoducto ruso. O sea, si el gas va por el mar, directamente de Rusia a Europa, Turquía se vuelve, digamos, secundaria. Y Turquía, pensemos que es lo que se llama un pivote geopolítico, y entonces pertenece a la OTAN, se está islamizando, es antirruso, y curiosamente es la que ha negado, todo el mundo estaba muy contento porque decían, Suecia y Finlandia, por aquí al norte, van a entrar en la OTAN, ha pedido entrar en la OTAN. Pero para entrar en la OTAN necesitan que todos los países lo aprueben. Y Turquía ha dicho que nanay de la China, con lo cual, de momento, Finlandia y Suecia no van a entrar en la OTAN. ¿Y por qué Turquía no quiere? Porque Finlandia y Suecia, como siempre, tan humanitarios, apoyan a los kurdos, al Partido Comunista Kurdo, han apoyado, han acogido refugiados kurdos, que son enemigos intrínsecos de Turquía. Hay, digamos, una guerra civil latente en las zonas kurdas, en el Kurdistán, y por lo tanto, bueno, aquí vemos también estas luchas, estos equilibrios. Bueno, pero ahora vamos al mapa de la derecha, que son los gasoductos que van de Rusia, cruzan Ucrania y se distribuyen por Europa. Aquí vemos todo gases en Crimea, al sur. Crimea ya pasó en 2014, se hizo un referéndum estilo como el de Cataluña, pero más serio, de autodeterminación, y decidieron pasar a Rusia. Aquí yo mismo me estoy tapando, pero es una zona también de gases, que está en la zona que hemos dicho rusófila. Esta zona es donde, yo creo, si mal no recuerdo, dentro de esa zona está el Donbass, el Donetsk, todas esas zonas que nos suenan, de batallas, de conflicto ahora, es donde nació la principal compañía de gasoductos de Ucrania. Y hay una zona ahí que creo que regionalmente se llama Burisma, y ahora veréis la importancia. Esto lo enseño porque ahora veremos que todo tiene una lógica. En Rusia hay gas, este gas también alimenta los gasoductos rusos, y una parte ya importante, gracias a la invasión de Rusia, pues ya están en manos de los rusos. Estos que vemos aquí todavía no, pero hay más a la derecha y sí, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque Burisma es la principal empresa de gas en estos momentos, se controla los gasoductos, y eso es muchísimo dinero. Eso en torno al gas ucraniano. Hay una oligarquía que precisamente Rusia no consiguió, tras la caída de la Unión Soviética, controlar totalmente Ucrania, porque Ucrania, ya acostumbrada a sus mafias y sus corruptelas y todo, creó su propia oligarquía. Hay una oligarquía rusa y una oligarquía ucraniana muy potente, muy potente. Por eso cuando se nos dice, no, es que están luchando por la libertad los ucranianos, bueno, están luchando bajo los intereses de una oligarquía que ríete tú de algunas oligarquías de aquí, de España. Entonces aquí aparecen varios personajes. Igual, perdonar, ya sé que son muchos datos y esto nos complica un poco la comprensión, pero bueno, vamos a intentar verlo. No sé cómo se pronuncia, Solchevsky, por decirlo de alguna forma, era el presidente de Burisma, digamos, de la gran red de gasoductos de Ucrania. Por lo tanto, todo el gas que pasa de Rusia a Europa tiene que pagar canon a Burisma. Luego, cuando deja la presidencia, este señor, bueno, en su presidencia, misteriosamente entraron personajes de consejeros delegados de Burisma, como Hunter Biden, que es el hijo del actual presidente de Estados Unidos. Y uno se puede decir, ostras, ¿qué hace el hijo del actual presidente de Estados Unidos aquí? Que entra en Burisma, ahora ya no está, pero entra en Burisma
¿cómo lo diría yo? Entra cuando su padre, Biden, es el vicepresidente de Estados Unidos en época de Obama. Nos vamos al 2014. En época de Obama, el hijo del vicepresidente de Estados Unidos, sin decir nada a nadie, de repente se convierte en un personaje, no tiene ni idea de gas, pero se convierte en un consejero en esta empresa brutal, de las más ricas de de Ucrania, y evidentemente hemos de sospechar que hay negocios. Bueno, hay unos personajes implicados, uso de la CIA, por aquí, da igual. Y luego está este Igor Kolomoisky, que volverá a salir, muy interesante, veremos las conexiones, porque este Igor Kolomoisky es el que sustituye a este señor Gordo, es el que se hará con Burisma, ¿vale? Y como ya veis aquí, y ya lo aviso, es un oligarca que tiene una de las televisiones más poderosas de Ucrania, donde curiosamente uno de sus programas era Zelensky haciendo de presidente de Estados Unidos. Bien, entre Kolomoisky y el actual Zelensky había esta relación. Si luego caen las preguntas, veremos, intensificaremos las preguntas o la relación, qué relación hay entre los dos. Pero bueno, esto es muy interesante. Nos quedamos con este personaje que va a tener un papel fundamental en esta tensión y, digamos, y lo que va a ser el desencadenamiento de la guerra de Ucrania. Bueno, aquí tenemos los dos personajes, Biden padre, Biden hijo y Obama, en la época que John Biden, actual presidente de Estados Unidos, era vicepresidente con Obama. Entonces, aquí hubo una situación muy, muy curiosa en el 2014. Esto ahora vemos como las cuestiones personales, hemos hablado de geopolítica, de los graneros, de cómo la geografía influye, pero también si sobre la geografía actúan agentes, personas concretas con intereses, muchas veces espurios concretos, pues también eso explica las situaciones bélicas. Y entonces, en 2014, ¿qué es lo que ocurre? Que, luego lo veremos, este señor, Hunter Biden, es acusado por el procurador, el fiscal general del Estado de Ucrania, es acusado de corruptela, que está en Burisma, se sospecha que es un gran corrupto y tal, y entonces en el 2014 este señor, que es el vicepresidente de Estados Unidos, su señor padre, tiene que viajar a Ucrania, presionar, ahora veremos un gráfico, presionar al gobierno ucraniano, que todavía es prorruso, presionarle para que haga dimitir al fiscal, el procurador general, el fiscal, y así salvar a su hijo de que sea juzgado en Ucrania. Bueno, con el tiempo el hijo perdió su portátil, en el portátil ya vemos el evento, se han cogido imágenes, drogado, porno duro, porno infantil, bueno, de todo y más, ¿no? Todo un señor, ¿no? Pero este tío ha ganado un mogollón de dinero, un pastón impresionante, y, digamos, ha tenido unos intereses económicos, pero que han influido en la geopolítica muy interesantes. Bien, entonces, aquí se ve muy claro. Este es ese que no sabía yo pronunciar el nombre, que era el viejo presidente propietario de Burisma, de la gran red de gasoductos. Este es el señor, el procurador general que dice que está empezando a investigar al hijo de Biden, que está con sus negocios en Ucrania, y este es Biden que se va a Ucrania para que destituyan y lo consigue, que lo sustituyen, y por lo tanto su hijo queda libre y puede seguir haciendo negocios en Ucrania. Como vemos, todo está relacionado. Son los grandes intereses en Estados Unidos de la familia Biden en Ucrania. ¿Y cómo se protegen? ¿Y por qué cae este señor? Este señor cae porque el vicepresidente, en ese momento Joe Biden, cuando va a Ucrania en una visita, al presidente de Ucrania, que todavía es prorruso, le dice la Secretaría de Defensa de Estados Unidos tiene dedicados una millonada, no sé cuántos millones,
eso en los artículos, en los materiales que os he pasado, están todos los datos, dedicados para que ya desde la caída de la URSS había laboratorios soviéticos de pruebas bacteriológicas. Bueno, había 2 concretamente, y entonces había unos dólares destinados a desarticular laboratorios de guerra bacteriológica en Ucrania, ¿vale? Entonces Biden dice, pues si no salváis a mi hijo, pues retiramos este dinero, yo soy el vicepresidente de Estados Unidos y esta inversión pues no va a ir a Ucrania. Y eso es uno de los argumentos que acaba funcionando y ya está. ¿Por qué digo esto? Porque ahora entramos en otra dimensión muy desconocida de lo que pasaba en Ucrania y, ojo, ¿os acordáis que Putin cuando empieza la guerra dice hacemos esta operación militar para desnazificar Ucrania y para luchar contra los drogadictos? Claro, está refiriéndose a Biden, a los amigos que él mete en Burisma en el Consejo de Empresa, son americanos, hay fotos de las juergas que se pegan entre todos, o sea que la inteligencia rusa ya los tenía más que fichados a estos. Y entonces Biden, hijo, hace una maniobra que aquí os la pongo en unos puntos, pero luego os interesa, pues ya pasaremos el PowerPoint. Bueno, está Metabiota, que es una empresa californiana, eso lo encontráis en Facebook, en Wikipedia, en todos lados, y entonces asumía otra empresa que es Global Viral, que era de Hunter Biden, del hijo de Hunter Biden, y digamos se separan, pero para que digamos cubrir la ética digamos de típica norteamericana, de influencias entre personajes influyentes para que no haya corrupción, bueno, se separan, pero de la empresa de Biden, Global Viral, pues mete unos amigos en el consejo de empresa de Metabiota, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, como teóricamente son 2 empresas separadas y no hay conflictos de intereses, porque Hunter Biden es el hijo del vicepresidente de Estados Unidos en ese momento, pues es cuando esta empresa, Metabiota sobre todo, empieza a recibir muchos contratos del Departamento de Estados Unidos. A partir de ese momento, el propio Biden, hijo, pues empieza a decir que Ucrania se tiene que separar de Rusia, despegar de Rusia, entrar en la OTAN, empieza todo este discurso. Y sobre todo, esto nos cuadra con lo que hemos dicho antes, porque estas empresas van a recibir mucho dinero de la Secretaría de Estado o de la Agencia del Tratado de Reducción de Armamento, que es DTRA o como por ahí, para entendernos, para que desarticulen los laboratorios de guerra bacteriológica que vienen de la Unión Soviética y que están en Ucrania. Ese dinero era para desmontar estos laboratorios. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente no los desmontan, sino que entran ahí los americanos, los expertos de estas empresas, se las quedan, siguen con las investigaciones de guerras bacteriológicas y además crean nuevos laboratorios. Y aquí tenemos un mapa de los laboratorios de guerra bacteriológica que controlan actualmente Estados Unidos antes de la guerra, ahora también. Hay algunos problemáticos como el de Kharkov, que aquí todavía están en conflicto, en guerra, cerca de Kiev, pero aquí ya se han retirado los rusos. En Gerson también, que están los rusos ya entrando, pero hay estos 8 que pertenecen a una de estas empresas que he citado. Pero en total hay todas las empresas americanas dedicadas a guerra bacteriológica o investigación bacteriológica. Se calcula que hay 30 laboratorios de guerra bacteriológica en Ucrania controlados por Estados Unidos, con la colaboración del gobierno pro-ucraniano y no pro-ruso. Y esto, claro, para Moscú, evidentemente, esto es un peligro, esto es ponerte el enemigo en casa, ya lo dijimos el otro día. Perder Ucrania, en el concepto de Unión Soviética, hubiera sido como que te pones ahí los misiles hipersónicos y desde Ucrania a Moscú, que son 250 kilómetros, en 5 minutos ha llegado un cohete imparable
y no tienes capacidad de reacción, que son 20 minutos, o sea que estás hundido, o sea, si es una potencia mundial, estás acabado. Y curiosamente, todos estos laboratorios que nadie conocía o casi nadie conoce, los podemos detectar por noticias que han ido, que son las típicas noticias que nunca llegan al gran público, o si llegan la gente no hace caso, pero si las agrupas va cogiendo una cierta lógica. Perdón, aquí es un pequeño gráfico de cómo estas empresas norteamericanas en un año pueden recibir, pues Metabiótica, como os he dicho, pues 18 millones de euros, durante muchos años han recibido más de 2.100 millones de dólares, estos 30 laboratorios norteamericanos que están ahí trabajando en Ucrania, en guerra bacteriológica. Y entonces aquí, por ejemplo, estas noticias que no damos caso, que no hacemos caso, pero son muy interesantes. Brotes mortales que han ocurrido en los últimos años en Ucrania, en torno a estos laboratorios. Ahora que hemos pasado la pandemia, que nadie sabe dónde viene el virus, que la gente dice que de dónde se ha escapado, si se ha escapado, si tal, pues parece que los virus escapan de los laboratorios. En 2016, ahí murieron 20 soldados ucranianos de un virus similar a la gripe, por lo tanto un coronavirus, en cuestión de 2 días, en Kharkov, que es una sede de los laboratorios, como hemos visto antes, gestionados por Estados Unidos. Aparece también peste porcina, peste A, misteriosamente, una enfermedad infecciosa también cerca de uno de los laboratorios del Pentágono, ictecerina en la ciudad de Nikolaev, 37, de golpe, son infecciones que de golpe aparecen justo en los entornos de estos laboratorios. El cólera, han aparecido brotes de cólera que nadie se los explica. En el 2017 aparecen hepatitis A. Ahora, después de la pandemia, habéis oído que hay niños que empiezan a tener hepatitis. Bueno, hay toda una serie de situaciones que, bueno, nos viene a indicar que esos laboratorios no solo existen, sino que además tienen fugas y que están funcionando, están operativos. Bien, entonces ahora la oligarquía... No quiero pasarme el tiempo. Ahora volvemos a ese viejo que he citado antes, el Kolomoisky, que he dicho, este es el que se apropió al final de Burisma. Este señor, como veis aquí, es uno de los grandes oligarcas rusos, tiene una de las televisiones, cadenas más poderosas de Ucrania, 1+1, Media Group, y es la que acogió, primero, para que veáis todo que está relacionado, primero se hace dueño de Burisma. Con su televisión es el que impulsa la campaña de Zelensky para llegar al poder en 2019, el actual presidente, que sabéis que era un actor y pues estaba trabajando en esta televisión. Y además tiene una productora, el actor, que trabaja con esta televisión. La fortuna de Zelensky, siendo uno que se dedica al entretenimiento en televisión, se calcula de 850 millones de euros. Algún día supongo que alguien explicará de dónde ha salido ese dinero. Pero además este señor, Kolomoisky, es el que cuando en 2014 se ha iniciado, o sea, la parte del Donetsk, la parte rusófila, hizo un referéndum de autodeterminación y decidieron pasarse a Rusia, empezó una guerra civil. Ahí llevan 7 años de guerra civil, 8 años de guerra civil en esa zona, que Europa no ha hecho ni caso nunca, donde ahí había pues compañías paramilitares como el batallón Azov, pagados por el señor Kolomoisky, y además controla el petróleo, controla la televisión, controla fuerzas paramilitares y además es el que se hace, digamos, el hombre más influyente de Ucrania porque es el que potencia a Zelensky. Esto era por lo de que hablábamos de la oligarquía. Bueno, aquí... Pero además este señor Zelensky, este hombre, Kolomoisky, como hemos dicho, gracias al control de los gasoductos, que ya es el dueño, es el que, digamos, es el que contrata a Hunter Biden, al hijo de Biden,
etc. Luego ha caído en desgracia, porque hay otros poderes que ya controlan a Zelensky, claramente, pero es evidente que aquí se cierra el círculo, ¿no? He puesto así el título, se cierra el círculo, porque al final vemos que todo está conectado, ¿eh? Los intereses de la familia Biden, los intereses de la oligarquía y, evidentemente, aquí no hay nada de democracia ni de grandes ideales por luchar por la democracia, ¿eh? La oligarquía rusa ucraniana está luchando por y quiere el control de Ucrania. Estados Unidos tiene intereses económicos, la familia Biden, pero tiene intereses geopolíticos. Y Rusia, evidentemente, invadiendo esa zona que está invadiendo ahora, se haría con lo más rico de Ucrania, y Rusia con eso podría, digamos, mantener en cierta medida su lógica geopolítica de frenar esa contracción, y poder volver como a expansionarse y volver a poner las fronteras donde le interesan geopolíticamente. Pues bueno, esta es la exposición hasta aquí. El próximo día veremos los straussianos, entre otras cosas, que son los grandes ideólogos de las guerras, los arquitectos que se llaman de las guerras norteamericanas, y veremos que tienen que ver con judíos como Zelensky, que tiene que ver con muchas cosas. Es muy interesante, porque son los que aportan la gran ideología de la expansión y la hegemonía de Estados Unidos. Pues ahora dejamos paso a preguntas. Buenas tardes, cámaras, ¿ya podéis? Mira, de Tradición Viva quieren hacer una pregunta. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes. Javier, mira, desde luego, bueno, has hablado de China, has hablado de los intereses que puede tener precisamente como gran granero en Ucrania, pero ¿no crees que la posición de China, esa posición pasiva, también puede ser debido a que China está expectante a ver qué pasa y cuánto es capaz Occidente de apoyar a Ucrania, porque China tiene en miras Taiwán y quiere saber cómo se desarrolla esta guerra para planificar esa conquista de Taiwán? Sí, esto es digamos, la trastienda, evidentemente, detrás de todo esto. A ver, hicimos unas pinceladas. El próximo día también volveremos a dar unas pinceladas. Hoy no lo he hecho, pero tienes razón, que es muy importante, porque Estados Unidos ya ha dejado desde hace tiempo. Ya Europa dice, bueno, Europa está perdida, ¿no? Porque Europa no tiene sentido no quiere invertir en defensa, le estamos pagando la OTAN, encima nos pone vetos y aranceles, está siempre con temas de este prurito de que el viejo continente. Entonces, Estados Unidos sabe que la lucha geopolítica del futuro está en el Pacífico, está con China. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Enfrentar o acelerar el enfrentamiento entre Rusia y Europa, Rusia-Alemania, en el fondo, porque así debilita las dos. Debilita las dos y ha obligado a Europa a duplicar su Producto Interior Bruto de 1 al 2% en materias de defensa. Tendrá que montar su ejército, tendrá que pagar la OTAN. Y entonces eso libera de mucha carga a Estados Unidos, que además consigue ahora venderle gas a Europa 5 veces más caro que el de Rusia. Pero ojo, China, ¿qué le pasa? China no le interesa que Europa se hunda. ¿Por qué? Porque es un mercado brutal. Y entonces no le interesa apoyar a Rusia a lo bestia para que no le pongan sanciones. Se ha puesto de lado y sabe que si apoya a Rusia podría quedar muy tocada. Y entonces, si queda muy tocada, cuando ahora Estados Unidos vuelva a surgir como emergencia, como polo de poder mundial emergente, porque Estados Unidos tiene conciencia de que su poder hegemónico se estaba acabando y lo que está intentando es volver a sobrevivir. Para ello tiene que derrotar a China, sí o sí. Entonces aprovecha que Europa se debilita porque sale Inglaterra, hace un pacto con Inglaterra, con Australia, con Canadá y con Taiwán para, digamos, en cualquier momento que intenten atacar a Taiwán, a China, Taiwán, pues entonces defender y sea la excusa para esa confrontación. Pero China para eso necesita estar fuerte. Y entonces por eso no le interesa apoyar a Rusia, porque podría quedar debilitada, daría excusa pues para sanciones económicas.
también sería una tragedia económica a nivel mundial. Y entonces China es muy pragmática, lo hemos dicho al principio, y China es muy pragmática, y entonces dice, bueno, yo si me quedo quieta ahora, lo que tengo que garantizar es mis suministros de gas, porque ya les pasó el año pasado que no llegaron, no tenían suficiente suministro de gas, y entonces la población pasó frío. Si la población pasa frío o no llega cereal suficiente, pues pasaría hambre. Y si hay frío y hambre, hay revolución, revuelta contra el Partido Comunista. Entonces a ellos les interesa estabilidad, les interesa porque tienen que hacerse fuertes, muy fuertes, y su sistema de expansión no es territorial, como está haciendo Rusia. Rusia necesita expandirse territorialmente. Ellos simplemente comercialmente se expanden y tienen su raíz de influencia, pero China como tal no va a hacer, no se va a meter en conflictos. Esto sí, tiene el tic de Taiwán. Necesita Taiwán porque es como la parte perdida de China, y entonces ahí es donde yo creo que va a haber la posibilidad de gran conflicto mundial, ¿no? No sé si he contestado un poquito. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ánimo? Hola, buenas tardes. Quería hacer saber tu visión sobre si consideras que lo que ha hecho Putin es una guerra ofensiva o defensiva, pues todo lo que has comentado. Y luego, si consideras que Occidente ha cometido un error garrafal o estratégico al apoyar militarmente a Ucrania. Sí, muy interesante la pregunta. Lo que parece, a mí lo que me pone muy nervioso es cuando una interpretación de los acontecimientos a través de los telediarios, todos los telediarios, sean teóricamente conservadores, de cadenas conservadoras o de izquierdas, siempre es el mismo mensaje, ¿no? Entonces, es que ahí hay una consigna mundialista o de un poder que dice, el bueno es Ucrania, y el malo es Rusia, ¿no? Según la lógica de los telediarios, Rusia ha hecho una guerra ofensiva, pero según la lógica geopolítica es una guerra defensiva, porque si se pierde Ucrania, se pierde ese pivote con Europa. Además, te han bloqueado los Stream North y el Stream Sur, y entonces Ucrania se vuelve indispensable, y esto no le interesa. A nivel geopolítico ha dicho, ostras, Ucrania siempre la teníamos de nuestro lado, a pesar de que Stalin hizo el Holodomor, las grandes hambrunas precisamente están en las zonas que ahora son más rusófilas. Pero bueno, Rusia dice, si pierdo Ucrania, es que iré perdiendo más. Perderé Osetia, había ganado el sur, y perderé Osetia del norte, perderé Chechenia, luego me irán recortando. Esto es un avance de la OTAN, y entonces, claro, ellos han hecho en la lógica global, es una lógica de guerra defensiva. Y entonces yo creo que Europa ha hecho mal en caer en la trampa de Estados Unidos. Ha caído en la trampa porque al final van a aparecer los miedos de siempre, que a muchos expertos dicen, hay que mirar la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, al final, Alemania se rearma, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial, se rearma, no solamente con armamento, sino ideológicamente, aparece el nazismo, etc. Y entonces ahora Alemania, que digamos la habían desnazificado y acomplejado, y que Alemania no quería hacer política exterior agresiva, cuando los soldados alemanes van a Ucrania, han ido a Afganistán, han ido a Irak, etcétera, esto te lo dicen todos los expertos, normalmente son soldados que están tan mentalizados de que hicieron tanto daño en la Segunda Guerra Mundial que psicológicamente no están preparados para estar en primera línea, y entonces los ponen en segunda línea. O sea que el ejército alemán es un ejército, como toda la conciencia colectiva alemana, autoculpabilizada de su pasado en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora todo esto se rompe, se está rompiendo, entonces ahora Alemania de repente le ha entrado un subidón y quiere ser una potencia militar en la zona. Bueno, aquí se empiezan a despertar muchas cosas que van a llevar a divisiones internas dentro de la Unión Europea.
y se ha perdido la gran oportunidad de hacer un eje. Fíjate que no eran tontos, Hitler y Stalin hacen un pacto contra Inglaterra, un pacto de no agresión, que pacto Molotov-Josenfeld, o no sé cómo se llama, bueno, perdón, hacen un pacto para repartirse Polonia y entre ellos no agredirse, porque saben que si se dividen, si se agreden entre ellos, van a salir perdiendo uno de los dos, ¿no? Y entonces ahora Alemania, digamos, vuelve a caer un poco en esta idea de no entender que su aliado natural casi es más Rusia que Europa. En cuestiones de geopolítica hablamos, ¿eh? Y entonces yo creo que es un fallo muy grande. Nos ponen a abocar, bueno, ya lo hemos visto, a una inflación salvaje, vamos a tener problemas de suministro, todo va a subir, todo precio. La inflación, ya hemos visto que la inflación es lo que mata al Imperio Romano, sociedades europeas súper endeudadas como nunca en la historia, debido a la pandemia primero y a esta guerra después, con lo cual la economía americana, que estaba muy tocada, tiene ahora una inflación muy baja, ha conseguido reducir muchas tasas de paro, en cambio Europa está atascada. O sea, se impone la lógica de que, capitalista pura y dura, de que las guerras son necesarias. Esto lo veremos el próximo día. Esto es una ideología escrita, defendida, por todo un grupo de intelectuales que controlan los gobiernos de Estados Unidos, donde antes Estados Unidos venía a hacer la guerra a Europa, sus soldados morían, pero ahora puede haber guerras en Europa sin necesidad de que los soldados, dirigidas por Estados Unidos, pero sin necesidad de que los Estados Unidos vengan a morir a Europa, ¿no? Y entonces que nosotros los europeos nos apañemos con el lío geopolítico que nos han metido los americanos. Sí. Oye, para terminar, y no acaparar, en el foro de Davos, el Kissinger, no sé ahora mismo qué cargo ocupa porque es un señor muy mayor, dijo unas palabras muy sorprendentes para mí sobre que lo mejor que podía pasar en Ucrania es que se terminara la guerra. Que se terminara la guerra perdiendo Ucrania y que Polonia recuperara el terreno que perdió en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual Ucrania quedaría como un país chiquitito y de segunda, porque toda la zona que se había expansionado, se está expansionando Rusia, pues quedaría ya consolidada como suyo, y entonces Ucrania quedaría como un país chiquitito, como una especie de isla. Y entonces, saber qué opinión te merecen esas palabras, si es un pronóstico o es viable o no sé. Kissinger es muy listo, tiene toda su idea de geopolítica y está en una obra muy así gordita que es Diplomacia, se titula, donde ya explica la lógica geopolítica de haberse metido en Vietnam, es el que mete a Estados Unidos en las guerras de Vietnam, las guerras del sudeste asiático. Es muy malo, es un personaje muy malo, pero es muy listo. Es una de las personas más inteligentes, fíjate, desde época de Kissinger ha estado siempre ahí orientando. Entonces, Estados Unidos utilizó Polonia para que fuera el primer país de la URSS que saltara, y una vez salta Polonia, pues ya empieza a caer en dominio todo el resto de países, y por eso los intereses de Estados Unidos financiando bajo mano Solidarnosc, todos los movimientos contra los soviéticos, el apoyo económico brutal que le da después, porque eso es muy interesante porque es la cabeza de puente de Estados Unidos en Europa, en esa Europa que después de la guerra se reconstruye con dinero americano, pero que Europa al final sale a Adenauer y se recupera el eje franco-alemán, y entonces vamos a hacer la comunidad europea, económica europea, y ya no queremos a los americanos, aunque nos han librado de los nazis y nos han pagado toda la reconstrucción, pero entonces Estados Unidos pues necesita una cabeza de puente y ha sido siempre Polonia. Y todavía para ellos Polonia es muy importante, por eso todo el apoyo hacia Ucrania de Estados Unidos está llegando por Polonia. Vende tanques a Polonia, Estados Unidos, y Polonia sus tanques se los pasa a los ucranianos ahora, ¿no? Porque además son tanques rusos, entre comillas, y entonces así los manejan mejor los ucranianos. Pero esa conexión está muy clara. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Kissinger lo ha visto muy claro. Si los rusos, es lo que explica hoy, se quedan con el Donbass, cortan la salida de Ucrania al Mar Negro, Ucrania se queda con las tierras más pobres,
sin, digamos, control, con los gasoductos sin ningún sentido porque pasan por el norte y por el sur y tal. Es verdad, sería una pequeña islita y entonces, y esto se encuentra en varios textos de autores, algunos que he citado, que entonces ya prevén hace años que es Polonia la que se convertiría en el pivote entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, a Estados Unidos le interesa muchísimo Polonia. Y por eso ahora Europa también le ha perdonado a Polonia. Si os acordáis, antes de que empezara la guerra ucraniana, a Polonia casi la querían echar de Europa porque no querían el aborto, no quieren entrar en la ideología de género, no quieren... Pero ahora se dan cuenta que dicen, bueno, no es mal que está Polonia aquí, ¿no? Porque si no estuviera Polonia, Ucrania y tiene Bielorrusia, Rusia y toda esa zona, si se hace rusófila o de influencia rusófila, entonces lo tiene muy mal Europa, ¿no? Sí, es muy importante esa zona. Y Kissinger es muy listo, ¿eh? Y lo sabe. Sí, sí. Gracias, Javier. Alberto Verges, última pregunta. Alberto. Muy buenas. Muy buenas, Alberto. Y Pilar Verges también. Ah, Alberto Verges. Adelante, Alberto. Muy buenas, Barraicoa. Pues simplemente una pregunta. A todo esto, la geopolítica española, ¿hacia qué destino va? Es decir, yo analizo así brevemente la situación un poco geopolítica de España. Recientemente hemos perdido el Sáhara. Sí, En sí. Ceuta y Melilla hemos puesto una alfombra roja. En nuestro propio territorio nacional han florecido los separatismos locales. Sí. Y entonces, a día de hoy, no sé si podría hacer un breve análisis de hacia dónde caminamos. Sí, Muchas sí. gracias. Sí, perfecto. Muy interesante la pregunta porque también no sé si viste la sesión del otro día, la primera sesión de geopolítica, que explicamos un poco lo que estaba pasando en el Mediterráneo y entonces se ve claramente que España, su peso geopolítico, que podría haber sido muy importante, pero importantísimo, si se hubiera negociado bien la entrada en la OTAN, si se hubiera negociado bien la entrada en Europa, si se hubiera negociado, si no se hubiera abandonado el Sáhara, porque hemos de pensar que el control del estrecho, esto lo vimos el otro día, el control del Mediterráneo pasa por el control del estrecho de Gibraltar, el canal de Suez, evidentemente, y luego por el estrecho del Bósforo, que es el que conecta el Mar Negro, que es donde está todo el lío ahí, de Ucrania, y que lo que se quiere quedar Rusia para tener el control del Mar Negro, porque es su salida al Mediterráneo, ¿vale? Entonces, el problema es que España, o el amigo americano, nos ha abandonado cuando ya ha dejado de invertir en las bases norteamericanas, en España, y para controlar, lo veíamos el otro día, para controlar el estrecho de Gibraltar, ha cogido como aliado estratégico a Marruecos. Y Pedro Sánchez, evidentemente, refuerza encima a Marruecos, haciendo esas declaraciones de que acepta que Marruecos sea una autonomía que Sáhara sea una autonomía de Marruecos. Estados Unidos está poniendo, ahora hemos visto lo de China, pero lo que China está haciendo en Ucrania lo está haciendo en muchas zonas de África. Estados Unidos necesita tener un pie en África, y ese pie es el Tantam, que es donde estará el comando, el centro de comando militar de África, que está justo entre el Sáhara y Marruecos. Y entonces Sáhara, Estados Unidos ha reconocido el Sáhara, o sea, toda esa zona que es brutal de territorio, una extensión brutal, todo eso hay un acuerdo de que el sur de Europa, el sur del Mediterráneo, todo está bajo influencia americana. Entonces España, que podía haber tenido un peso ahí, España ha desaparecido. Robert Kaplan, que es este autor que hemos citado de La venganza de la geografía, dice: el sur de Europa empieza después del Sáhara, porque todo lo que está por encima del Sáhara, el norte de África, en el fondo, geopolíticamente es el viejo imperio romano. Todo el imperio romano rodeaba el Mediterráneo. Por tanto, la geopolítica de control de este bloque que llamábamos dentro de Euroasia, pues el bloque mediterráneo, el viejo imperio romano, o se puede controlar desde el norte, como hacía hasta ahora Estados Unidos, pero ahora lo quiere controlar desde el sur, porque le interesa muchísimo, porque con Marruecos es el único país islámico
claramente aliado con Israel. Desde Marruecos a Israel, por medio, tienes que pasar por Arabia Saudí, que ya lo controla Estados Unidos. Estados Unidos no ha podido controlar al lado, a la parte este del Mediterráneo, que es Irak, que es Siria, etcétera. Y entonces, bueno, a nivel geopolítico España ha desaparecido. Y por eso no es extrañar que cuando Juan Carlos, todavía franco agonizante, ya ha conseguido el visto bueno de Estados Unidos de que él será el jefe del Estado, por lo tanto será el sucesor de Franco, y que va a haber un control para que no surja el Partido Comunista, y por tanto Estados Unidos y Alemania financian de cero al Partido Socialista Obrero Español, pues no es de extrañar que en estos pactos ya geopolíticos, y Kissinger, que ha salido, Kissinger, ya lo dijimos creo que el otro día, si no lo digo ahora, Kissinger casi seguro da la orden de matar a Carrero Blanco, porque Carrero Blanco no quiere que las bases americanas tengan, o sea, el control absoluto, sino que se comparta la soberanía de las bases, quiere que haya un programa nuclear y Estados Unidos evidentemente no quiere. Carrero Blanco había diseñado, bajo el gobierno de Carrero Blanco, que España en el año 2020, o sea, ahora tendríamos que ya tener 25 centrales nucleares, con lo cual tendríamos una autonomía de producción de electricidad absoluta, no dependeríamos del gas de nadie, ni etcétera. Entonces, claro, todo eso, justo cuando Franco está agonizando, Juan Carlos traiciona a todos los militares que están en el Sáhara, les dice que nunca va a entregar el Sáhara y al cabo de 2 días entrega el Sáhara a Marruecos, ¿no? O bueno, lo deja en stand-by, ¿no? Y entonces ahí, claro, España pierde todas sus ases, sus cartas geopolíticas y ahora no tenemos absolutamente nada, ¿no? Y creo que Pilar Verges, ahora sí que lo he dicho bien, tenía una pregunta, que es la última. Adelante, Pilar. Sí, pues no sé cuál de las dos. A ver, una un poco distinta, porque lo de Ucrania y Polonia ya lo hemos dicho un poco. Que lo que veo es que hay una cosa que es una contradicción un poco, por lo menos aparente. El globalismo siempre había sido el libre comercio mundial y la disolución de los estados nacionales sometidos a un estado supranacional, a organizaciones supranacionales. Eso era el globalismo, ¿no? Y sin embargo ahora el globalismo dentro de este contexto de Ucrania, del conflicto de Ucrania, el globalismo ataca al libre comercio mundial con esas sanciones y esos bloqueos totalmente y después defiende la soberanía nacional de un país que es Ucrania y la integridad territorial a tope, porque no se puede perder ni un centímetro. Entonces eso me parece una contradicción o una paradoja que es más, a lo mejor más aparente que real, pero bueno, pero sin duda la gente estamos un poco como diciendo, pues no es aquí el libre comercio y ahora resulta, ¿por qué tantas sanciones? ¿Por qué la soberanía nacional no tenía sentido y la integridad del territorio de los países no era importante y ahora es tan importante? Entonces, en el fondo, pienso yo, no te quiero dar la respuesta, pero mi opinión es porque que esa defensa del globalismo de la soberanía ucraniana no es tal, sino que también tiene un afán de sumisión, de someterlo. Es mi interpretación para darle un poco de racionalidad a este absurdo, a esta contradicción. ¿Qué piensas? Sí, bueno, lo último no se te ha escuchado bien, pero creo que se deduce de lo que has planteado y contestaría lo siguiente. Claro que hay una contradicción, es evidente, porque los Estado-nación fueron un instrumento de los procesos revolucionarios para desactivar y deshacer las estructuras políticas naturales en Europa, que eran grandes imperios o pequeñas regiones o estados confederados como Suiza. Entonces los Estados-nación que vienen de las revoluciones de 1800, a partir de 1848 en toda Europa, son artificios de poder, ¿no? El globalismo, ¿qué significaba? Esto que había construido el proceso revolucionario, utilizarlo para pues una forma de globalismo. Una forma de globalismo era lo que proponía el comunismo, ¿no? Extender una sola cultura ideológica y económica por todo el mundo. Pero aparece Estados Unidos que quiere otra forma de globalismo, ¿no? Diciendo que va a defender los Estados-nación y que sean democracias, pero al final estas democracias tuteladas por Estados Unidos, ¿eh?
Con lo cual, tanto el globalismo como los estados-nación son instrumentos de poder, ¿no? Entonces, el gran tema es el siguiente. El gran tema es casi metafísico, es decir, aquí hay una aspiración, siempre la ha habido, de una serie de poderes, estados poderosísimos, de imperios, de hacerse universales, ¿no? El Imperio Romano creía que era universal, creía que solamente quedaban los bárbaros en las fronteras, pero claro, no había ni América, no se conocía, ni evidentemente se había llegado a Asia. Bueno, nos creíamos el centro del mundo, Mediterráneo, ¿no? En medio de la Tierra. Entonces, el gran problema es cuando aparece China y no se entera que existe Europa, pero se constituye en un gran imperio que también quiere su hegemonía mundial. Los mongoles querían su hegemonía mundial, hicieron un imperio, el más grande terrestre de toda la historia, de 2 siglos duró, entonces el paradigma es el siguiente: o bien habrá al final un imperio, por utilizar el término, un imperio, sea América, sea Rusia, sea China, que domine a todos, y eso será la forma de globalización, porque lo que no va a ocurrir es una globalización pactada, ¿no? Que esto sí que es lo que querría el mundialismo como ideal, ¿no? Todos nos ponemos de acuerdo, los chinos dejan de ser comunistas, los americanos no sé qué, y entonces los rusos entienden lo que es la democracia y todo el mundo muy feliz, y entonces un mundo globalmente capitalista, globalmente democrático, que esto es lo que defiende Fukuyama en su obra, que es un neocon americano, en su obra El fin de la historia y el último hombre, ¿no? Que decir, bueno, ya ha caído la Unión Soviética, pues ahora por fin llega la globalización. Esto sí, bajo el paradigma de Estados Unidos, del capitalismo y de la democracia. Pero esto es muy difícil, no ha ocurrido nunca en la historia y posiblemente no ocurrirá. Entonces lo que estamos viviendo ahora es la lucha por Estados Unidos por conseguir la hegemonía, la lucha de Rusia por no morir y por tanto intentar defenderse como sea y seguir sobreviviendo como un polo geopolítico. Habrá un mundo, bueno, se habla de un mundo multipolar, que tenemos que aprender a que China tiene mucho poder, la India va a tener mucho poder, Estados Unidos tiene mucho poder, Europa cada vez tendrá menos poder, ya cada vez tiene menos, África no pinta nada en el mundo geopolítico, simplemente es reserva de materias primas, y América, no lo hemos reflexionado, pero es muy interesante, ¿no? La gran esperanza hubiera sido que Hispanoamérica fuera otro polo geopolítico, ¿no? Pero bueno, los ingleses y los comunistas ya se han encargado de desintegrar esas sociedades. Pero yo veo, claro que es una paradoja lo que tú has planteado, Pilar, ¿no? Pero es parte del proceso revolucionario, ¿no? Ahora Ucrania se dice, vamos a defender la soberanía nacional de Ucrania para que sea una democracia y entre en Europa, que le va a salvaguardar las libertades. Bueno, pues esto es mentira, porque Ucrania, si entra en Europa, será reducida y sometida, como ha sido sometida la soberanía española, la soberanía de tantos países, ¿no? Y entonces los Estados-nación simplemente siguen siendo instrumentos y excusas de las luchas por el globalismo. Pero el globalismo, insisto, no va a ser un pacto internacional, porque eso ya hemos visto que no funciona. China tiene su lógica, Rusia tiene su lógica, Estados Unidos tiene su lógica. Ahora bien, como cada uno quiere vender que su forma de hegemonía es la universal y válida, pues esa está la paradoja, ¿no? Que dices, bueno, vamos a construir un mundialismo. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un poder mundial, una moneda única, con lo cual tenemos que disolver Europa, tenemos que disolver el euro, disolver los estados-nación y crear una macroestructura política mundial, ¿no? Esta sería la lógica del globalismo. Pero bueno, la realidad es la realidad. Hay naciones, hay culturas, hay pueblos, hay enfrentamientos, hay intereses, hay oligarquías, y por eso que al final lo que vemos muchas veces es resultado de muchas interacciones que intentan justificarse ideológicamente, pero al final es paradójico. Si lo piensas a fondo, como has hecho tú y has visto, pues es paradójico. Es paradójico en la forma que se nos presenta. Ahora, corresponde a unas lógicas internas de muchos agentes. No sé el tiempo se nos echa encima. Si hay alguna pregunta súper corta, pero llevamos ya un cuarto de hora de... La semana que viene habrá más tertulia y podremos hacer... Vamos a intentar que sea la charla más breve y haya
3 personas involucradas que una mesa redonda. ¿Ok? Última pregunta. No nos vamos a la guerra. Venga, Alberto. Nada, simplemente quería añadir un comentario a lo que había explicado de lo de España, que para dónde íbamos. Yo simplemente, pues como he dicho, que yo era militar, pertenezco a una unidad, la cual ahora mismo pues ya no voy a nombrar porque no sé hasta dónde puede llegar la de esto. Sí, básicamente, para que me entienda, lo que creo que España está haciendo es imitar el modelo americano que hizo en Ucrania. Está formando militares, está en países que, bueno, pues que tenemos intereses. Lituania. Pero, correcto. Entonces, bueno, yo solo quiero recordar Afganistán, lo que pasó cuando los dejaron solos, y yo me pregunto si esa gente el día de mañana luchará por nosotros o por estas corrientes que se mueven. No sé si me entiende. En absoluto. Entonces, creo que deberíamos todos mirar un poco más, no lo digo para nadie, ni mucho menos, pero centrarnos más en los problemas de casa, porque miramos siempre a lo lejos y nos olvidamos de lo de casa. Que a día de hoy considero que nuestro país corre cierto peligro y que o hacemos todos una reflexión o aquí se puede desbordar. Sí, estamos implosionando como nación y como sociedad y esto es evidente. Entonces, esto es evidente. O sea, el mundialismo no puede absorber el interés legítimo de una nación, ¿no? Y del bien común, ¿no? Pero lo que ha hecho el globalismo es meternos en todos estos líos geopolíticos. Además, exigirnos unos esfuerzos en unos lugares donde no va a haber correspondencia luego, esto es evidente, ¿no? Entonces, sí, pero el problema, el drama son nuestras élites políticas que están vendidas a las corrientes mundialistas y entonces, por eso España, si le dicen España no tiene que ser nada, pues estos deshacen España, ¿no? La han deshecho en 30, 40 años y de ser la potencia geopolítica que podía haber sido en esa época de Carrero Blanco, de repente nos encontramos que España, pues esto está autodestruida, ¿no? Se está autodestruyendo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Bueno, pues con esto finalizamos la sesión de hoy de la tertulia. Recordar que los que quieran apuntes tienen que escribir al correo electrónico administración@elcriterio.es y que nos vemos la semana que viene para terminarla. Profesor, usted despide. Pues muchas gracias. Ya digo, la semana que viene prometo ser más breve. Vamos a ver una cosa que es muy desconocida, que es esas escuelas de geopolítica, curiosamente casi controladas por judíos norteamericanos que vienen de la izquierda, pero que son los que más han influido en las políticas imperialistas americanas. Esto también parece una paradoja, pero veremos las conexiones, es muy interesante. Y ver cómo la lógica de lo que estamos viendo ha estado, insisto, diseñada, es una ideología, es una idea del mundo, que es profundamente pues, antihispana, antinaciones, antipatrias, pero por desgracia estamos sometidos a eso. Y entonces a partir de ahí pues intentaremos tener algunos personajes, te invitamos a ti que has intervenido militar, si también pues si quieres intervenir y participar, que has leído y estudiado estas cosas, pues toda opinión y esto pues es bienvenida, toda reflexión más que opinión. O sea que a ver si podemos conseguir una charla así, un debate que sea más abierto y acabar de participar todos. Si me permitís, solamente quiero pedir disculpas por incorporarme tan tarde, pero ha habido una eventualidad que no me la ha permitido. Para la próxima sesión, Javier, nos hablarás de la negativa de 40 o 50 países africanos que en la última reunión de la Organización Mundial de la Salud se han negado a someterse al mundialismo. Sí, se puede. Bueno, si tú me lo pides, Xavier, yo sabes que estoy a tu disposición siempre. Sí, lo podemos tratar. De hecho, hay algunos artículos muy interesantes porque no se habla en la prensa ordinariamente ni en los telediarios,
Rusia en estos momentos, en los pocos sitios donde puede apoyarse, es en algunos países africanos, ¿no? Y estos países africanos tienen pánico a lo que es evidente, ¿no? Que África se convierta en nada, ¿no? Y entonces, ante la gran expansión china y el ojo avizor de Estados Unidos por controlar, o el mundialismo por controlar los recursos africanos, están viendo en Rusia y Rusia en ellos una posible alianza, ¿eh? Y entonces es muy interesante porque esto tampoco se habla mucho por ahí, y es verdad, porque una sociedad, un mundialismo implicaría un control demográfico salvaje de África, extinguir al mínimo la población para que África, digamos, no tuviera peso demográfico y pudiera tenerse un control político, económico y sobre todo de las materias primas, ¿no? Y entonces todo eso pasa evidentemente por un control demográfico de África. Y entonces hay muchos países que se están resistiendo, que ven que la vacuna la interpretan lo que ha pasado con la pandemia, que es ir contra su población. Cuando ha aparecido el ébola en África, todo el mundo piensa que el SIDA es un invento de Estados Unidos para acabar con los africanos. Entonces tienen como una especie de resquemor ahí postcolonialista muy, muy potente, ¿no? Y es muy interesante, sí, sí. Lo hablaremos si quieres, sí, sí, sin ningún problema. Con esto damos por terminada la sesión de hoy.